acoso laboral y abuso de poder en educación. Al mismo tiempo, alegan gastos excesivos en ponchadores digitales mientras declaran docentes en excedente. ¿Qué está pasando en las escuelas públicas del país? Con nosotros, vía Zoom, la portavoz de Educamos, Lourdes Torres. Lourdes, bienvenida aquí al Por el Pueblo. Bienvenida. Saludos. Lourdes, ¿cuál es su denuncia específica? Pues mira, nuestra denuncia específica es que precisamente estamos hablando de respeto, ¿no? Respeto en la vía vial, ¿verdad? De los conductores y los ciclistas, y respeto a la labor magisterial. Nosotros nos parece, ¿verdad?, inconcebible que todavía estemos hablando de nombrar o de declarar maestros como recurso disponible, entre comillas, o como maestros excedentes. ¿Qué significa eso? Significa que en las escuelas públicas del país, en este momento que estamos en los procesos de organización escolar, hay distintos maestros, cientos de ellos, que han sido declarados excedentes y que, por ejemplo, tenemos casos de maestros en la región educativa de Bayamón que son declarados excedentes, maestros permanentes, maestros que tienen más de 10 años de servicio. La terminología de maestros excedentes, para el que no está acostumbrado, ¿qué significa? Hay 40 maestros en X escuela. Sí, básicamente, te explico rapidito, Gary, y a la audiencia, gracias por la pregunta. La manera en la que se hace la organización escolar en las escuelas es que se toma la matrícula, ¿no? La matrícula proyectada y los topes que se estipulan en la carta circular. El gobierno de Puerto Rico, el Departamento de Educación, no ha reducido esos topes, por lo tanto estamos hablando de grupos de 25 a 30 estudiantes. Y con los números que tenemos, que sabemos que son números que hablan de un decrecimiento poblacional, se hace una organización escolar y se determina que hay un grupo de maestros que no son necesarios según el conteo. ¿Y qué pasa con esos maestros? Una vez se determina que son excedentes, ¿qué pasa con ese maestro o maestra? Pues mira, te estaba comentando precisamente, el maestro puede impugnar, porque nosotros estamos planteando que hay un derecho a la antigüedad y hay un interés propietario de los maestros permanentes, así que por lo tanto estamos exhortando a los docentes que cuestionen esas organizaciones escolares. Así que el primer paso es impugnar si el maestro desea quedarse en esa escuela. En segundo lugar, tendría que escoger dentro de un listado de escuelas que las distintas regiones educativas identifican. Pero ese es el caso que les estaba explicando ahorita. Tenemos una situación de una maestra en la región educativa de Bayamón, que aparente y alegadamente no se encuentra una plaza dentro de la región educativa de Bayamón, y la maestra va a terminar trabajando en Vega Baja. Así que tenemos pero para que la gente esté clara, baja la matrícula en la escuela Violanta Jiménez. Y en la escuela Violanta Jiménez, pues ese maestro que ya no hay estudiantes para que le dé clase, pues lo pueden acomodar en la Nicolás Sevilla. Porque es por escuela, no es excedente del Departamento de Educación. Completo. Y la Nicolás Sevilla te puede quedar a 1 hora de distancia, a 1 hora y media de distancia, incluyéndote peajes, cuando tu primera escuela te quedaba tal vez en un radio de 15 maestra, 20 minutos. ¿Cuál es la posibilidad de un remedio ante la realidad de que tenemos demasiados de menos estudiantes, hay incluso menos escuelas, y entonces de momento le dicen a un maestro, con todas las de la ley, mire, aquí no hay estudiantes para usted, hay que moverlo? ¿Cuál es el remedio entonces para eso? Porque es una realidad que tenemos como país. Sería aplicar una buena práctica pedagógica, y eso implicaría aprovechar la coyuntura para el decrecimiento o la reducción, debo decir, de la cantidad de estudiantes por salón. Grupos más pequeños. Este es el mejor momento para trabajar. Escúchame un segundito. Este es el mejor momento para trabajar con atender el rezago. Este es el mejor momento para trabajar con darle dignidad al servicio y al programa de educación especial a los estudiantes con esa es una filosofía funcional. ideal, maestra, y de verdad, discúlpeme, lo que queremos aprovechar lo más que podamos el tiempo. Lo que usted está proponiendo básicamente es que se dejen a todos los maestros, pero que aprovechemos y tengamos grupos más pequeños, que en vez de 25 sean 15. En esa escuela donde hay excedente. Para que los maestros sigan trabajando y que de esa manera pues se atiende mejor a los estudiantes. Esa es la propuesta. Correcto, porque de la misma forma te comento, si nosotros estamos hablando de que hay que reducir la plantilla en el Departamento de Educación porque no hay suficientes estudiantes, pues entonces tenemos que hacer lo mismo en Cámara y Senado, y tenemos que hacer una sola Cámara y no tener dos, porque entonces no hay gente suficiente en este país para poderla gobernar. Y ya nosotros tenemos un precedente del 10 de julio del 2005, Lourdes, donde el 83% del electorado votó por una sola Cámara. Lourdes, así que lo que estoy tratando de...
sería justo reducir la cantidad de estudiantes por salón en una escuela porque hay maestros de más y las otras escuelas se queden con el mismo tamaño? Porque si yo entiendo, pero permítame, si yo entiendo correctamente, lo que pasa es que el excedente de esta escuela lo envío a una escuela donde hay necesidad de maestros, ¿o no? No, porque es un desplazamiento casi en cadena. Así, aquí se están reduciendo. Una pregunta. Aquí se están reduciendo plantillas casi de manera bastante general. ¿Cuántos estudiantes tiene el Departamento de Educación ahora mismo, hoy día? La cifra exacta te la debo en este momento. Pero eso es fácilmente corroborable. 180,000, 250,000. No, 180 más o menos. Sí, más o menos por ahí, pero por ejemplo, ¿y cuántos maestros tiene el Departamento de Educación? Deben ser unos 27,000 aproximadamente. 27,000. Estamos hablando, si ponemos 27,000 a 270,000 estudiantes, estamos hablando de 10 estudiantes por maestro. Más o menos, sí, pero esa no es la retórica estadística que nosotros debemos mirar aquí, porque esa no es la realidad de las escuelas. Cuando nosotros hablamos de reducción, hablamos también tomando en consideración lo que es la diferenciación educativa. Y así no están funcionando las escuelas en este momento. Tú vas a tener grupos. El tema está interesante. Yo solo quiero decir algo. El Departamento de Educación tiene que existir en base a los estudiantes, no en base a los maestros. Y hay que acomodarse al tiempo. Tiene que existir en base de ambos. Tiene que existir en base de ambos. No, gracias. Gracias. Tiene que existir en base de ambos. Gracias, Lourdes, por estar aquí con termina nosotros. siendo un asunto de filosofía. No, bueno, pero la realidad es que si para tener 27,000 maestros a 270,000, estamos hablando de... Y a mí me preocupa qué le pasa ¿qué le pasa a los estudiantes donde siguen en grupos grandes? Bueno, claro. Vamos a ver en qué termina todo esto. Oye, y por otro lado, la Autoridad Metropolitana